Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Mi nombre es el ingeniero Carlos Reyes. En esta oportunidad yo voy a ser su profesor de planificación y organización empresarial, tomando en cuenta que este curso forma parte del primer ciclo de la carrera de administración de empresas. Jóvenes, en anterioridad hemos visto la clase 1, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a ver la clase número 2. ¿Ok? Vamos a continuar. Primero, en la anterior clase hemos podido ver, además de la introducción del tema, cuáles son los tipos de planes, cuál es la tipología de estos planes y cómo se usan y cuál es su objetivo. Para ello, hemos explicado anteriormente la función de las misiones o propósitos y también los objetivos o las metas. Así que para esta clase vamos a iniciar directamente con las restantes, que son las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, los programas y los presupuestos. Ok, empezamos. Primero, cabe destacar que las estrategias ha sido una herramienta estratégica de la planificación que se ha utilizado desde hace muchísimos años. Esto data durante los años en donde siempre ha existido guerra. Por lo tanto, la palabra estrategia en aquel entonces se utilizaba para referirse a los planes de acción con respecto a lo que se podría estimar podríamos atacar a un enemigo. Ahora bien, si bien es cierto, este término se ha transformado en la medida en la que la historia ha evolucionado. Y por lo tanto, este término tiene un supuesto competitivo. Es decir, cuando hablamos de estrategia para competir. Es por esta razón de que los gerentes utilizan cada vez más para reflexionar sobre las amplias áreas de funcionamiento de una empresa y utilizan como medio la estrategia para trazar cuáles son los planes de acción. ¿Ok? Cuando hablamos de estrategia, hablamos de planes de acción. ¿Ya? Por lo tanto, en todo el material que van a tener disponible, hablaremos de la estrategia como la forma en la que se determinan los objetivos básicos a largo plazo en una empresa o en cualquier tipo de proyecto que tenga. La instrumentación de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Es decir, que la estrategia, como parte de los tipos de planes, se encarga también de, además de trazar un objetivo, de asignar recursos necesarios para cumplir estos objetivos. ¿Cuáles serían estos recursos? Recordemos de que además del recurso monetario para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción, también tenemos los recursos humanos, ¿ok? La cantidad de personas y responsables que necesitamos para llevar a cabo estas estrategias metodológicas. Ahora bien, si observan, en este punto hay un recuadro azul donde dice estrategia. Básicamente, como lo expliqué en la clase anterior, estos cuadritos nos permiten tener una definición un poco más corta, que no da tantos detalles como esta, pero que también puede funcionar para sus evaluaciones, ¿ok? Continuamos. Además de la estrategia como método o como tipo de planificación, también tenemos las políticas. Las políticas, que también son planes, básicamente se caracterizan por ser declaraciones o interpretaciones generales que principalmente orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones. ¿Ok? Estas políticas no las confundamos con las políticas de país, políticas de Estado o políticas sociales. No, es otro tipo de política porque básicamente estas son declaraciones. Ahora, estas declaraciones a menudo están implícitas en las acciones de los directivos de las empresas. Como ejemplo, podemos decir que
El presidente de una compañía puede seguir estrictamente alguna de estas políticas, como por ejemplo, y por conveniencia, más que por política, la práctica de promover al personal interno. Lo que puede interpretarse como política y de seguirse al pie de la letra por los subordinados, ¿ya? En resumen, si usted es jefe de su propia empresa, usted puede tener la política de ascender a su propio personal, ¿ok? Al usted indicar y hacer esa declaración de que va a ascender las personas internas dentro de esa institución, eso se convierte en una política. Se convierte en política porque se convierte en costumbre. Y por lo tanto, esa política y esa costumbre, en el momento en el que tomen una decisión que no se fundamente con esta política, posiblemente pueden ocurrir casos de disconformidad. La razón por la cual es porque ya existen políticas. Ahora bien, uno de los problemas que enfrentan los gerentes es precisamente el asegurarse de que los subordinados no interpreten como política decisiones gerenciales menores que no tienen la intención de servir como modelo. Que como modelo quiere decir que todos la puedan seguir, todos la puedan conocer e interpretar. Como ven, también en esta definición tenemos una definición corta de lo que se tratan las políticas. Esto en resumen son un conjunto de declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones para la toma de decisiones. Orientan las reflexiones para la toma de decisiones. Señores, todos nosotros nos hemos visto envueltos en diferentes políticas que precisamente están orientadas a la moral y la ética en donde nos desenvolvemos. Si bien es cierto, todos los hogares tienen políticas de convivencia. Pueden existir políticas del uso de los espacios, pueden existir políticas de quién lava el plato, en qué momento lo lavo, pueden existir políticas de cómo debo usar el baño y cómo debo mantenerlo y limpiarlo. Y pueden existir políticas de acuerdo a las jefas del hogar, ya las mamás, que puede implicar el acomodar y vestir la habitación o la cama en el momento en el que nos paramos. Son políticas. Si nos vamos un poco más atrás, existen políticas religiosas que, si bien es cierto, la mayoría de las personas que son católicas ya debe conocer, ¿ya? Y para hablar de un conjunto de políticas que, bueno, toma y que forman parte como base de la toma de decisiones de cualquier persona católica, nos podemos fundamentar en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿ya? Los 10 mandamientos básicamente son declaraciones también, ¿ok? No robarás, no matarás, respetarás a las mujeres de tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Son políticas y declaraciones, ¿ya? Por lo tanto, un católico, al tomar una decisión en su vida que violente estas políticas, por lo general, va a tener consecuencias en su vida religiosa, ¿no? Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas pueden establecer un conjunto de normativas, que en este caso serían políticas, que van dirigidas a la toma de decisiones de su personal. Ustedes dirán, bueno, yo en la empresa donde trabajo, bueno, hasta ahora no tiene políticas. Pero la cuestión es que siempre existen políticas, aunque no las llamen de esa manera. Para darles un ejemplo de la institución y de la casa de estudio donde estudiamos, el instituto ITEP tiene la política de que todos los estudiantes deben asistir uniformados correctamente y que todos los docentes también deben dar clase con la vestimenta adecuada. Señores, son políticas y son declaraciones, ¿ya? Porque no se pregunta ni tampoco se consulta, sino que son cosas que se deben hacer y se deben cumplir, como los mandamientos de Dios, de acuerdo a la religión cristiana. Continuamos.
Los procedimientos básicamente también son planes que, a diferencia de los demás, estos establecen un método de actuación necesario para soportar diferentes actividades. Es decir, los procedimientos, como su propia palabra lo indica también, son un conjunto de pasos a seguir. Pasos a seguir que, además de mencionar actividades de hoy, actividades de mañana y actividades a futuro, todas están dirigidas a cumplir objetivos, revisar objetivos y analizar el desempeño. Ahora, ¿qué sucede con estos procedimientos, no? Es que primeramente se caracteriza porque son secuencias cronológicas, ¿ya?, de acciones requeridas. Es decir, que para comenzar todo este procedimiento, y este proceso es un proceso que inicia desde un paso 1 y puede terminar en un paso 5. Pero usted no puede iniciar el procedimiento desde el paso número 3, porque lamentablemente no se está cumpliendo el procedimiento y no se garantiza el logro del objetivo por lo cual se creó el procedimiento. Ahora bien, como si bien se ha dicho, estos procedimientos contienen un conjunto de actividades que pueden ser una y que pueden ser 10, depende del procedimiento y del proceso que estemos hablando en cuestión. Sin embargo, la Case Western University resume un proceso de evaluación en 3 sencillos pasos. Primero, que se deben establecer objetivos para el desempeño de este proceso. Segundo, se debe realizar una revisión de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y tercero, también se debe realizar un análisis del desempeño al final del periodo del procedimiento. ¿Ok? Si bien es cierto, una de las formas para dirigir equipos de trabajo, aunque exista los procesos mencionados anteriormente de planeación, es muy necesario establecer procedimientos de trabajo, precisamente para que usted pueda normalizar el comportamiento y las actividades de la organización. Si usted es una persona que no comprende cómo debe realizar su trabajo, usted debe pedirle a su empleador o pedirle a su supervisor que le explique cuáles son los procedimientos del trabajo. Esto va a permitir que usted conozca, obviamente, las actividades de la organización y también va a permitir que usted pueda realizar su trabajo de forma efectiva, de forma eficiente y de forma eficaz también. Continuando con la presentación, vamos a ver otro tipo de planeación. Y dentro de estas también están las reglas. Estas reglas, como las reglas de cualquier juego, son necesarias para poder establecer y para poder conservar y evitar que existan desviaciones en el plan. ¿Ok? Por lo general existen diferentes reglas, ¿ya? Hay reglas sociales, hay reglas empresariales y hay reglas que también usted tiene en su casa. Así que estas reglas básicamente establecen acciones específicas que son necesarias, ¿ya?, para que exista digamos que un comportamiento sano en una organización o una convivencia sana en la sociedad. Ahora bien, se requiere que existan estas reglas para que en su ausencia, básicamente, las personas no se desvíen del objetivo principal. Las reglas por lo general son el tipo de plan más simple y son, lo que básicamente las personas acostumbran a utilizar. Son necesarias solamente las reglas para llevar a cabo un plan, no necesariamente, ¿ya? Un plan debería contener la mayor cantidad de herramientas que hemos mencionado el día de hoy para que pueda ser efectivo.
Así que si vamos a dar algunos ejemplos de este tipo de reglas, podemos decir que no fumar en un espacio es una regla que precisamente está orientada a impedir de que una persona fume, o si no hablamos de fumar, si no hablamos de otra cosa, entonces vamos a garantizar, bueno, tampoco podemos decir garantizar, pero vamos a tratar de que no se incumpla con esta regla que acabamos de decir. O sea, que las personas no cometan la acción que hemos indicado que está prohibida o que está limitada. Así que la finalidad de la regla es básicamente manifestar una decisión gerencial sobre si cierta acción o comportamiento debe seguirse o no. Por lo tanto, las reglas se diferencian de las políticas en que las políticas tienen como propósito de orientar la toma de decisiones. ¿Ok? Las políticas orientan la toma de decisiones. Sin embargo, las reglas no permiten la discreción en su ampliación. Es decir, una regla es una regla y no se puede violar. Una regla ya está establecida y por lo tanto no la puedes cambiar. Continuamos. Y los programas básicamente son complejos que incluyen el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar el curso de una acción determinada en cualquier empresa. Es por esta razón de que un programa cuenta con un presupuesto asignado, presupuesto que va dirigido precisamente a cumplir con los objetivos planteados en el programa. Estos programas, como ejemplo, podemos mencionar de que pueden ser tan importantes como el programa de una aerolínea para adquirir una flota de jets con un valor de 400 millones de dólares. O podemos cambiarlo por un programa de 5 años para mejorar el estatus y la calidad de vida de esos miles de supervisores. La cuestión está en que este programa lo que va a permitir es que se logren objetivos en conjunto y objetivos amplios, ¿ya? Recordemos que como estamos en un plan de emergencia por el tema del coronavirus, señores, esto para llevar a cabo toda la gestión país que se está gestionando para, bueno, preservar la vida, disminuir el nivel de contagio y las acciones que se realizan como el tema de la cuarentena, como el tema de las clases virtuales, son programas que van dirigidos, que establecen metas políticas como el no salir de su casa, las reglas como la prohibición de salir en ciertas horas, la asignación de tareas, actividades, pasos a seguir, o sea, todo está encaminado para poder lograr un objetivo. Y los programas básicamente se caracterizan porque incluyen varios de estos elementos y que también tienen un presupuesto. A diferencia de los anteriores, las políticas no necesitan presupuesto. Las reglas no necesitan presupuesto porque son solo declaraciones. Más sin embargo, los programas que incluyen varias de las acciones que hemos hablado el día de hoy, necesitan un presupuesto y necesitan un conjunto de recursos para llevarlos a cabo. También tenemos el presupuesto, ¿ok? El presupuesto es un informe de resultados, ¿ok? Que se esperan y que se expresa en términos numéricos. Cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de dinero, ¿ya? ¿Cuánto va a costar y cuáles son los objetivos que voy a alcanzar luego de invertir? Ahora,
Este informe de resultados esperados, que también podemos llamar plan cuantificado y que lo pueden conseguir con diferentes nombres también de acuerdo a los autores que investiguen, básicamente es un presupuesto financiero operativo que a menudo es un plan de utilidades. Cuando me refiero a plan de utilidades es porque queremos ver un plan de ganancias, o sea, cuánto voy a ganar. Es por esta razón de que se expresa en términos financieros y también se expresa en términos de horas laborales. Asimismo, también puede ocuparse en la operación como el presupuesto de gastos o repercutir en el egreso de capitales como el presupuesto de gasto de capital. O podemos también demostrar el flujo de efectivo como lo hace el presupuesto de caja. Como los presupuestos también son dispositivos de control, precisamente su uso es fundamental en muchas compañías ya que nos permite elaborar por adelantado, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un trimestre, etcétera, etcétera, un año, precisamente para evaluar cómo se va a comportar el flujo de efectivo, los gastos y los ingresos. Esto precisamente para poder observar los resultados esperados de la mano de obra, del material, de la utilidad, de lo que voy a ganar, etcétera, etcétera. Es por esta razón de que el presupuesto es necesario para el control. Sin embargo, no puede servir como estándar práctico para el control a menos que repercuta en los planes. El presupuesto es una herramienta administrativa que siempre van a ver a lo largo de su carrera. Básicamente les va a permitir poder visualizar el comportamiento, ¿ya? Para poder elaborar un presupuesto van a necesitar un conjunto de operaciones numéricas y de fórmulas para poder determinar cómo va a ser el comportamiento de los ingresos. Y eso va a depender también de la cantidad de tiempo en el que vayan a realizar su presupuesto. En conclusión, el presupuesto es una herramienta que les va a permitir conocer a futuro ya cómo va a ser el comportamiento y cómo deben controlar, y como herramienta también les va a permitir tomar decisiones estratégicas y de acción en el momento en el que estén realizando la planificación o la planeación o establecer un plan. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para realizar una planeación? ¿Ok? Si observamos ya en la figura que estamos viendo a continuación, existen diversos pasos, ¿no? Y los pasos se desencadenan, bueno, en el sentido de las flechas que vemos a continuación. ¿Ok? Esto es un proceso, ¿ya? Y de acuerdo a este proceso, iniciando desde acá, lo primero que debemos hacer es poner atención a las oportunidades. Las oportunidades pueden surgir desde el mercado, la competencia, los deseos de los clientes, la fortaleza propia o las debilidades propias. Todo va a depender y todo debemos mantener los ojos bien abiertos y también debemos tener la mente bien amplia para poder identificar cuáles son estas oportunidades. Una vez nosotros determinemos la oportunidad que queramos abordar, iniciamos el establecimiento de los objetivos o metas. Y para establecer los objetivos o metas necesitamos responder las siguientes preguntas: ¿dónde querríamos estar? ¿Y qué deseamos hacer y cuándo? Luego de eso, y de establecer los objetivos y las metas, debemos considerar las premisas de planeación. Es decir, en qué condiciones nos encontramos y en qué condiciones operarán estos planes, ¿ya? Digo condiciones, en qué condiciones nos encontramos, y entre paréntesis observamos internas o externas, porque cada una de estas oportunidades tienen comportamientos diferentes. Y estos comportamientos se pueden extender desde lo interno hasta lo externo.
Y esto no quiere decir de que nuestros planes solo deben considerarse de forma interna dentro de la organización, sino que también los cambios se deben realizar de forma externa. Y también debemos investigar lo exterior para poder modificar lo interior. Una vez nosotros tengamos estas consideraciones de planeación definidas, es decir, sepamos lo que interna o externamente nos puede afectar en nuestro plan, vamos a identificar las alternativas. Por lo tanto, debemos responder la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las alternativas más promisorias para el cumplimiento de los objetivos? Una vez nosotros determinemos cuáles son estas alternativas, podemos hacer una comparación de las alternativas con base a las metas propuestas. ¿Ya? Y para ello es necesario identificar cuáles son las alternativas que ofrecen una mayor posibilidad de cumplir las metas al menor costo y con mayores ganancias. ¿Ya? Finalmente, el paso siguiente será la elección de la alternativa. Y obviamente la alternativa va a ser la selección del curso o la acción a seguir. Como bien saben, en este paso podemos observar de que en el estudio de alternativas nosotros haremos la alternativa que mayor nos convenga y la alternativa que obviamente podamos implementar con el menor costo y que también nos permita tener las mayores ganancias o obtener los mejores resultados. Luego de esto, iniciamos con la formulación de los planes de apoyo. ¿Ya? ¿En qué consisten estos planes de apoyo? Bueno, básicamente son para adquirir equipos que necesitamos, adquirir materiales que necesitamos y que forman parte, ¿no?, de nuestro plan para poder cumplir los objetivos, contratar y capacitar a sus empleados, porque como les indiqué, los empleados necesitan estar bien formados para poder alcanzar los objetivos propuestos. Un empleado que no conozca cuál es la misión, cuál es el objetivo por el cual está trabajando, lo más seguro, bueno, no va a aplicar el 100% de su esfuerzo. También desarrollar un nuevo producto en el caso que se desarrollara un nuevo producto. Finalmente, será la conversión de los planes en cifras mediante la realización de presupuesto. Esto precisamente para poder tener un estudio sobre el volumen y el precio de las ventas a futuro. También revisar los gastos de operación necesarios para los planes. Al tener usted un presupuesto que incluya los gastos de operación necesarios, pues usted sabe a qué atenerse y va a poder tomar decisiones más claras sobre si va a necesitar contratar esa misma cantidad de personal para alcanzar los objetivos o puede variar y puede pedir un préstamo, ¿ya? Un préstamo bancario para poder cubrir la necesidad. Obviamente el préstamo bancario tiene que estar consolidado y tiene que ser revisado también con los presupuestos, porque a través del presupuesto usted puede visualizar cómo va a ser el comportamiento del capital y de las utilidades de la empresa. Y esto es muy importante para que usted pueda pagar. Finalmente, también visualizar la inversión en bienes de capital, porque una empresa básicamente no es solamente generar dividendos y gastar dividendos, sino que es necesario hacer inversiones en bienes de capital. Esto básicamente consiste en invertir elementos tecnológicos para mejorar el trabajo, para disminuir el tiempo de fabricación o, bueno, elementos que permitan que el trabajo se desarrolle de una forma más rápida. Ok, señoritas y caballeros, hasta acá la clase de hoy. Como metodología, yo les voy a subir primero el video y la próxima vez que veamos clases, yo voy a pasar cada diapositiva que hemos visto el día de hoy para que ustedes puedan salir de dudas o hacer consultas al respecto. Así que gracias por escuchar la clase de hoy. Espero que nos podamos volver a ver pronto y
Cualquier consulta y duda, recuerden que pueden hacerla a través del foro de la plataforma virtual del Instituto ITEP, así como también por el grupo oficial en el que están todos ustedes. Como les digo, jóvenes, mi nombre es Carlos Reyes y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.